Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Fanny Luna les saluda en nombre de todo el equipo de Noticias al Día. De inmediato, las principales informaciones con nuestros titulares. El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una app para que los indocumentados se registren. Un niño abandonado en hospital murió a los pocos minutos. El Papa continúa su tratamiento y siguió en videos los ejercicios espirituales. Iniciamos con una triste información desde Brooklyn, y es que un niño de tan solo 3 años fue dejado abandonado y con moretones en un hospital. Luego, entonces, lamentablemente falleció. 2 personas abandonaron al niño en el hospital Downstain en el vecindario de East Flats, Brooklyn, pocos antes de las 11:21 de la mañana, según informó la policía. Luego las personas se dieron a la fuga en un automóvil, dejando al niño en el hospital, y de acuerdo a las autoridades no se han realizado arrestos mientras los agentes trabajan para localizarlos. El pequeño llegó inconsciente y presentaba moretones visibles en su cuerpo. Además, los médicos lo declararon muerto poco después de su llegada. Las autoridades investigan qué pudo provocar un incendio en el Bronx, lo que afectó 3 viviendas y 3 personas resultaron heridas. El incendio sucedió en la avenida Plaut del Bronx. Los bomberos respondieron en menos de 2 minutos y lograron controlar las llamas tras casi 2 horas de operación, mientras las investigaciones siguen abiertas. Hablamos ahora del gobierno del presidente Donald Trump, y es que acaban de lanzar una app para que las personas indocumentadas se registren. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lanzamiento de la aplicación CBP Home para que los inmigrantes irregulares notifiquen sus planes para abandonar el país, con la promesa de permitir en el futuro el regreso por vías legales. La nueva aplicación reemplazará al CBP One utilizada durante el gobierno de Joe Biden, para que los migrantes pidieran citas para presentar sus casos ante las autoridades estadounidenses en los puertos de entrada. Trump suspendió las citas de CBP One a los pocos minutos de llegar al poder el 20 de enero pasado. Su gobierno ha instado a los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos a que abandonen el país por sus propios medios. CBP One está pensada para que los migrantes notifiquen sus planes de salida voluntaria del país. Muy movida la ciudad de Nueva York durante este fin de semana, con candidatos a la alcaldía por el estado de Nueva York y el actual alcalde de la ciudad. El ex gobernador de la ciudad de Nueva York, Andrew Cuomo, y la presidenta del consejo de la ciudad, Adrienne Adams, se mantuvieron muy activos durante el fin de semana realizando sus campañas para optar por la alcaldía del estado de Nueva York. De su lado, el actual mayor de Nueva York, Eric Adams, también visitó una iglesia de Queens en busca de la comunidad de votantes. La candidata se presentó en Queens, mientras que el ex gobernador hizo su recorrido por Harlem. Los candidatos se enfrentarán en las primarias demócratas en junio. El gobierno de Donald Trump canceló el 83% de ayudas internacionales, según informó el secretario de Estado Marco Rubio. Los programas de ayuda en el exterior de la ya desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los 5.200 contratos cancelados costaron decenas de miles de billones de dólares en acciones que no sirvieron y en algunos casos incluso dañaron los intereses nacionales de Estados Unidos, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales. Por eso, tras una revisión de 6 semanas, la administración ha cancelado oficialmente el 83% de los programas de USAID. El gobierno está en consultas con el Congreso para que el resto y unos 1.000 contratos de USAID sean transferidos al Departamento de Estado para que sean administrados de manera más efectiva, explicó. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aceptó estudiar si los gobiernos estatales y locales pueden suspender la prohibición denominada la terapia de conversión.
Una controvertida práctica que busca forzar a los menores LGBTIQ+, a cambiar su orientación sexual o identidad de género. El caso cobra relevancia en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha emprendido una ofensiva contra los derechos de las personas transgénero, prohibiéndoles servir en las Fuerzas Armadas y competir en equipos deportivos acordes con su identidad de género. El Supremo, de mayoría conservadora, donde 3 de los jueces fueron designados por Trump en su primer mandato, analizará el caso el próximo período de secciones que comienza en octubre. Seguimos hablando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que prevé las diferentes posibilidades que pueden aumentar o reducir la economía en los Estados Unidos debido a la impuesta de aranceles a nivel internacional. En entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que su país se encuentra en un periodo de transición económica en el que se le está retornando la riqueza. El mandatario reconoció que es normal dudar sobre la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Sin embargo, prometió recaudar cientos de miles de millones en aranceles y que se volverán tan ricos que no sabrán qué hacer con tanto dinero. Asimismo, Trump, quien ha amenazado con aranceles a México y Canadá, entre otros países, prometió atraer trabajos y reabrir fábricas en la nación norteamericana. También se refirió a la decisión de pausar los aranceles al sector automotor, aclarando que lo hizo porque quería ayudar a los fabricantes estadounidenses y darles un pequeño respiro. No obstante, aclaró que los gravámenes podrían subir más adelante. También el dirigente rechazó evaluar dichas políticas según el impacto en el mercado de valores. Al mismo tiempo, el secretario de Comercio Howard Lutnick remarcó en entrevista con NBC que no habrá una recesión en Estados Unidos y explicó que los aranceles globales van a bajar porque el presidente Trump ha dicho que quienes quieran imponer un 100% se les impondrá un 100%. El secretario de los Estados Unidos denunció las malas prácticas de cambio climático que, según él, se realizaban en la pasada administración en el gobierno de Joe Biden. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, criticó duramente las políticas, según él, irracionales y casi religiosas sobre el cambio climático impuesta por el anterior gobierno y subrayó la dificultad de reemplazar la energía fósil por la renovable. Recordó que el gas natural supone ahora un 43% de la generación de electricidad en Estados Unidos. El secretario de Energía dijo que no es una negociación climática, pese a que se ha negado en varias ocasiones que ya exista una crisis asociada con el calentamiento del planeta por el uso de combustible fósil o que haya agregado una emisión de carbono no contaminantes. La ONU anunció en Viena unas posibles regulaciones sobre la situación de drogas sintéticas en el mercado. La Organización de las Naciones Unidas alertó en Viena sobre una profunda transformación del mercado de las drogas, con la proliferación de sustancias sintéticas cada vez más aceptables, potentes y religiosas. El tráfico ilegal de drogas no solo está creciendo, sino diversificándose, señaló la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La ONU ha registrado más de 1.300 sustancias psicoactivas, con un aumento significativo de los estimulantes de tipo anfetaminas y los opioides sintéticos. En América del Norte, el fentanilo sigue causando decenas de miles de muertes por sobredosis cada año, mientras que en Medio Oriente el captagón, un tipo de estimulante sintético, domina el mercado. Nos trasladamos ahora a informaciones desde México y es que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, también afirmó el daño que siguen realizando las drogas tanto en los Estados Unidos como México y que colaborará para que no sigan pasando hacia los Estados Unidos. Desde aquí, desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos.
especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Además, como lo he dicho, no solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos. El Papa Francisco sigue recuperándose de manera efectiva e inclusive aseguran que está realizando sus ejercicios de respiración y de igual manera espirituales a través de videoconferencias. El Papa Francisco pasó una noche tranquila y tras despertarse ha retomado el tratamiento, así como la fisioterapia motora y la respiración, además de seguir un video, la predicación de cada mañana, los ejercicios espirituales de la Cuaresma, informaron fuentes vaticanas. Francisco continúa alternando altos flujos de oxígenos como cánulas nasales por el día y la ventilación mecánica con una máscara por la noche, añadieron las fuentes. Se espera un nuevo equipo médico tras 25 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios y si continúa estable, se prevé que las comunicaciones sobre su salud se faciliten en esos días. Francisco, de 88 años, permanece hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral que en las últimas semanas le ha causado algunas crisis preocupantes. Vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. Al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de la Organización de Estados Americanos y es que acaba de elegir su nuevo secretario general. Se trata del canciller de Surinam, Albert Randin, quien fue elegido por aclamación como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos para el periodo 2025-2030 y sucederá al uruguayo Luis Almagro en el cargo. Randin era el único aspirante en la contienda después de que su rival, el canciller paraguayo Rubén Ramírez, abandonara la candidatura luego de que un grupo de países anunciara su apoyo en bloque para el surinamés. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos reunió en Washington con la presencia de varios cancilleres de la región, optó por elegir a Randin por aclamación en lugar de proceder con la votación. A 3 semanas del vencimiento del programa TPS-1, que favorecía a un total de más de 300,000 personas de origen venezolano. Un beneficio migratorio que protege a 348,000 de esos nacionales, Doral es la ciudad con mayor concentración de migrantes de ese país en Estados Unidos y ha comenzado a sufrir sus consecuencias. Conocida como Doralzuela, la ciudad situada al noroeste de Miami alberga a más de 84,000 residentes, de los cuales más del 40% tiene raíces de Venezuela. Según la alcaldía, Doral alberga ciudadanos de 18 países, sin embargo, en cada semana, en cada negocio se encuentran empleados venezolanos, muchos trabajando legalmente gracias a las 2 medidas del TPS.
El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, asegura que las acciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la denomina como un berrinche de no querer recibir a sus nacionales deportados de otros países. Recordó que en su gobierno han recibido a los ecuatorianos que han sido deportados y han aplicado un programa en el que se les entrega un salario básico por 3 meses, le dan capacitación, tecnificación y les apoyan para encontrar empleo. El gobierno de Venezuela ha advertido en privado al gobierno de Donald Trump que no acogerá a sus propios ciudadanos deportados después de que Estados Unidos haya puesto fin a la licencia de la petrolera Chevron para operar en el país caribeño. Nos vamos hacia Honduras y es que allí dan a conocer a los candidatos elegidos por participar en las primarias electorales en este país y cómo surgió este proceso electoral durante el fin de semana. Las elecciones primarias e internas de Honduras se extendieron 4 horas en Tegucigalpa y San Pedro Sula debido a incidentes en varios centros de votación. La titular del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, anunció en cadena nacional que los comicios continuarían hasta las 21 horas en esas ciudades, mientras que en los otros 296 municipios finalizarían a las 17 horas como estaba previsto. López instó a la población a ejercer su derecho al voto pese a los problemas. Los comicios comenzaron a las 7 horas, pero 9 horas después, el material electoral no había llegado a varios centros. Líderes de la oposición y votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula responsabilizaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien también es precandidata presidencial del Partido Gobernante Libre. Además, se denunció el transporte de maletas electorales en autobuses urbanos, algo que no estaba previsto inicialmente. En estas elecciones participan los 3 partidos mayoritarios de Honduras, Libre, Nacional y Liberal. Más de 5,8 millones de hondureños fueron convocados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, 3 designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 al Parlamento Centroamericano, entre otros cargos. La distribución del material electoral es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, según la ley. Después de 5 años de la pandemia, personas en México todavía sufren estragos y hablan de las secuelas que les dejó el COVID-19. Han pasado 5 años de la llegada del COVID-19 a México. Sin embargo, muchos de quienes sufrieron la muerte de un ser querido o sobrevivieron a la enfermedad sienten como si esto hubiera ocurrido ayer. De aquellos días difíciles todavía quedan secuelas físicas y emocionales del virus que cobró la vida de más de 335,000 personas en el país, según cifras oficiales. María de los Ángeles Piñón Solano perdió a su esposo Javier Silverio, quien murió durante la segunda ola de COVID-19 en México. 5 años es como si hubiera sido ayer, porque todavía el dolor, la ausencia es muy fuerte, todavía no se supera. Inclusive ayer fue su cumpleaños. Susana Piñón, hija de Javier, recuerda aquellos días de recorrer hospitales para encontrar una cama y cómo tras varias horas de peregrinar por varias instituciones médicas por fin lograron internar a su padre. O sea, fue feo y en cada hospital al que llegabas era de ojalá y te la acepten, ¿no? Susana señala que lo más doloroso fue firmar un permiso en caso de que su padre necesitara ser intubado y prepararse para la muerte de su ser querido. Muy difícil, ¿no? Porque no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Mientras Javier luchaba por su vida, la mitad de su familia también padecía los estragos del virus y aunque tenían la esperanza de volver a reunirse, al final el padre de familia murió en el hospital en soledad. Es un dolor muy feo, tan fuerte en no despedirte de la persona ni decirle vete en paz siquiera. María señala que convive con diversas secuelas del COVID-19. Físicamente, el frío le afecta a los pulmones, por lo que debe cuidarse en invierno y en época de lluvias. A nivel económico, relata que su panadería, fundada por su esposo, hasta la fecha no se ha podido reponer. Guillermo Torres, rector del Instituto TecSalud, considera que la pandemia dejó en evidencia que el sistema de salud en México debe mejorarse. Como país no lo quisimos ver. Entonces yo creo que reconocer las carencias, buscar cómo tener mayor relación público-privada y aprender de ambos, pero también tener una apertura a lo que sucede en el mundo con mayor rapidez y agilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, que declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020, más de 7 millones de personas han muerto a causa del COVID-19 en todo el mundo, con cifras actualizadas a enero de 2025.
Seguimos hablando de estragos de la pandemia del COVID-19 y es que expertos aseguran que Cuba no se recuperará hasta el 2030 en materia turística. José Luis Perelló, una de las voces más respetadas en el estudio del turismo en Cuba, estima que a corto plazo la isla no recuperará el nivel de visitantes internacionales que tuvo antes de la pandemia y que esto se logrará hasta el 2030. El experto considera que la locomotora económica del país está en plena década perdida. 2029-2030 para llegar a la cifra del 2019. Por lo tanto, es una década perdida. Sus conclusiones se basan en un análisis de la evolución en el nivel de llegadas turísticas a la isla durante décadas. Así lo plasma en el libro El turismo cubano, evolución de la industria, retos y perspectivas. Perelló remarca que el actual declive del turismo solo se acentuó con la pandemia porque esta industria ya daba signos de desgaste desde 2018 o 19. Justo antes se alcanzaron máximos históricos con 4,7 millones de turistas frente a los 2,2 millones de 2024, la peor cifra en 17 años, sin contar 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19. Los mejores registros de ingresos a la isla se dieron durante el acercamiento con Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama y en el inicio de la primera administración de Donald Trump. Pero después vinieron las sanciones y para Perelló el gobierno de la isla se equivocó al confiar demasiado en el turismo norteamericano y se dejó llevar por el contexto de esos años en los que el Ejecutivo comprometió un buen número de inversiones para construir grandes hoteles de lujo. A que las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba cuando la ocupación es mínima. El experto considera que en Cuba no hay un plan de desarrollo turístico, sino de inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario. No son inversiones de interés turístico. También cree que hay otro asunto que no se consideró y es el tiempo que tarda en construirse toda esa planta hotelera nueva. Remarcó que si Cuba quiere volver a los registros que alcanzó en el deshielo con Estados Unidos, tiene que apostar por el espíritu multidestino, especialmente en un momento en el que no hay suficientes conexiones aéreas con La Habana, y lamentó que la estrategia gubernamental no esté apuntando en esa dirección. Llegó el momento de cumplir con nuestros patrocinadores. Usted no le cambia, al regreso seguimos con más. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con nosotros. En medio del interés de los Estados Unidos en la isla de Groenlandia, allí se llevan a cabo las elecciones en esta localidad. Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, celebra este martes elecciones sin pronósticos fiables y debatiéndose entre sus ansias de independencia y los deseos de mantener su bienestar en medio del interés de Estados Unidos por adquirir esta isla ártica. El único sondeo publicado hace más de un mes y con un 30% de indecisos apunta al triunfo del socialista Inuit Ataqatigiit del presidente Mutebi, con el 31% por delante del socialdemócrata Siumut. Ambos partidos gobernaron juntos los últimos 3 años, aunque retrocedieron varios puntos respecto a los comicios del 2021. Y para conocer las condiciones del tiempo, vamos con nuestra compañera Marielba Hernández. Hola, hola, muchísimas gracias. Así están las condiciones del tiempo por aquí, por el área triestatal. Esas condiciones de primavera ya se sienten en nuestra área. Un cielo mayormente despejado en Nueva York en este momento. Esas condiciones se quedan con nosotros para los próximos días. Máximas de hoy de 63 grados, mínimas de 42 grados. Esos vientos soplando desde el oeste, suroeste y variables. La precipitación para el día de hoy de un 7%. Hasta aquí la información del tiempo. Regreso contigo.
Con esas informaciones llegamos al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna se despide y pendientes a toda nuestra programación.